Luego me presento también, pero yo soy Idoia, soy fisiopediátrica desde hace ya unos cuantos años y trabajo también de técnico ortoprotésico en Pichuflitos, en un centro de rehabilitación infantil. Eso es, muy bien. Pues bueno, con esta breve presentación luego ya veremos en detalle el trabajo de Idoia, lo que hacen, cómo lo hacen y todas las dudas que os pueda surgir relacionado a ello. Pero bueno, para tener un contexto, comentaros que es el mes de la comunicación aumentativa alternativa, como hemos comentado, y hoy está aquí Idoia con nosotros. Cada semana realizaremos una colaboración con un profesional diferente y trataremos un tema específico. En el día de hoy, como ella bien ha dicho, trataremos la fisioterapia y la ortopedia en general para estos sistemas. Entonces, para poner en contexto la comunicación, ¿qué es la comunicación aumentativa alternativa? Para los que hoy estemos aquí, que seguramente la mayoría lo sepáis, pero para los que no lo tengan claro, toda aquella herramienta, toda aquella estrategia que se utilice para poder complementar a un lenguaje de habla natural o oral cuando este no existe o no es suficiente para ser comprendido en un entorno en el que estemos habituados, entonces requiere de ese apoyo al lenguaje muchas veces y otras muchas veces es la única herramienta que existe para ello, ¿no? Y en esto se basa la comunicación aumentativa y alternativa, en ese cúmulo de estrategias y herramientas. Y para eso estamos hoy aquí también, para que la conozcáis y veáis las diferentes vertientes de la comunicación. La pregunta suele ser cómo se accede, ¿no?, a esa comunicación. Tenemos comunicación aumentativa alternativa en diferentes formatos, tanto de baja tecnología como de alta tecnología, softwares, tableros de comunicación, y se puede acceder de diferentes formas a esos sistemas, a esos SAC, que se les llama, ¿no? Por un lado podríamos acceder con la mano, con un acceso directo. En este caso serían personas pues, con TEA, con síndrome de Angelman y otras patologías mediante los que pueden tener un acceso motor y un sistema motor fino mediante el que poder acceder a ese SAC. Luego tendríamos la posibilidad también de acceder mediante un pulsador externo y uno de los accesos en los que estamos especializados sería la mirada. Mediante la mirada también es un resto motor, muchas veces el único resto motor aprovechable de muchos de nuestros usuarios, es su única vía de conexión con su entorno y es mediante la que podemos potenciar esa herramienta y llegar a comunicarnos con ya sistemas, programas y un trabajo profesional, pero teniendo en cuenta este acceso por mirada también. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, una anterior, porfa, que hemos pasado dos a la vez. Ahí, perfecto. Para que os hagáis una idea de los tipos de accesos y usuarios que tenemos, en base a los accesos que acabamos de ver, se puede llegar a muchísimos tipos de usuarios y tipos de personas con necesidades diversas de comunicación. Entre ellas, pues tendríamos el acceso por mirada del que hemos hablado, podríamos llegar a personas que tienen parálisis cerebral, que tienen enfermedades neurodegenerativas como puede ser la ELA o otros síndromes como puede ser el síndrome de Rett, del cual también estamos muy habituados con estos sistemas, ¿vale? Entonces, esto sería mediante el acceso por mirada. Hemos visto tres tipos de accesos, hay muchísimos accesos, pero bueno, queríamos que vierais un poco los más habituales. Dentro del acceso directo o acceso táctil con la mano, también tendríamos usuarios que hemos comentado con síndrome de Angelman o trastornos como TEA, por ejemplo. Y lo importante que quiero que también os llevéis del día de hoy es que cada persona tiene que ser evaluada de manera individual y exhaustiva. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver esa persona qué potencial tiene, qué competencias tiene y en base a eso vamos a trabajar con una herramienta o con otra. Pero es muy importante primero, estar de la mano de profesionales como pueden ser el centro de Pichuflitos y que ellos mismos realicen valoraciones a los usuarios para ver realmente cuál es ese acceso que requiere esa persona para un SAC. ¿Vale? Entonces, el SAC ideal no existe, lo que hay que buscar es el profesional adecuado que evalúe y valore a esa persona para que pueda acceder de una manera adecuada. ¿Vale?
Y ya para terminar la parte de la comunicación aumentativa alternativa y antes de entrar en el campo de Idoia, comentaros que, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que si no tenemos una comunicación, que es uno de los derechos fundamentales de todas las personas, no podemos llevar a cabo muchos de los otros derechos, ¿no? La persona no puede llevarlos a cabo. Entonces ocurre una brecha social, hay un mayor riesgo de esa exclusión social y pueden acarrear otras conductas disruptivas, ¿no? Y una falta de identidad clarísima. Entonces, por el contrario, si una persona dispone de esa comunicación y de esa agilidad a la hora de expresar sus sentimientos y no solo necesidades básicas, ¿no? que muchas veces nos limitamos a poder dejar trasladar a nuestros usuarios o pacientes o familiares, ¿no? Poder que tengan esa libertad de expresión cuando, cómo y donde quieran, ¿no? Que intentemos no ponerles esos límites porque hoy en día existe esa tecnología que pueda llevarlo a cabo. Entonces, en principio, quiero que os llevéis ese mensaje, que gracias a la comunicación, el comportamiento, la independencia y la autoestima, la interacción social también, el poder tener acceso a un WhatsApp, aunque no tenga ningún tipo de movilidad la persona, psicológicamente apoya muchísimo. Que pueda seguir comunicándose con su entorno social que antes quizás tenía y actualmente quizás no pueda acceder de una manera tan sencilla, pues actualmente pues con estos sistemas sí lo puede seguir haciendo, ¿no? Entonces, bueno, quiero que tengáis en cuenta todos esos puntos, pero hoy nos queremos centrar en el control postural, que creemos que es uno de esos otros puntos clave dentro de la comunicación aumentativa alternativa, que de hecho en un estudio que realizamos junto con el CENAI fue también uno de los puntos que tratamos, y es muy importante una buena postura y trabajar el control postural durante la CA con los usuarios. Así que, Idoia, te doy la palabra para que puedas expresar y que nos informes y nos deleites con toda la información que tienes preparada. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ainhoa. Lo primero quería agradecer a Irisbon el que me hayan dado esta oportunidad de estar en este webinario, que para mí me hace especial ilusión porque la comunicación es un tema con el que tengo pues especial sensibilidad, porque además yo he vivido en mi propia piel lo que es no poder comunicarte y la verdad es que es algo muy frustrante. Es algo que yo creo que hemos vivido todos en algún momento, pero en un entorno de vacaciones, de, bueno, estar en un país que no nos entienden, pero como es algo divertido y puntual, pues no pasa nada. Y a mí lo que me pasó fue eso, que yo soy de un pueblito de cerca de Bilbao, Lekeitio se llama, y yo con 3 años hablaba castellano, no te voy a decir que perfectamente bien, pero bastante decente, y euskera también bastante decente. Y mis padres, mi familia se marchó a Inglaterra y aterricé en un colegio inglés con un montón de niños y niñas que hablaban un solo idioma, pero se entendían perfectamente entre ellos, y yo en cambio que hablaba 2, pues no me entendía con nadie. Y entonces desde muy pequeñita vi esa importancia de la comunicación, y para mí es más importante incluso que el poder moverte, que el poder valerte por ti mismo, porque es lo que más puertas te va a abrir. Y por eso me hace tanta ilusión poder participar en este webinario de Irisbon. Ay, no sé, estoy tocando cosas raras, me tenéis que perdonar. A ver si consigo. Aquí estoy. Lo primero me presento. Ya os he dicho antes, me formé en Inglaterra hace 25 años, estudié fisioterapia y luego ya me vine para aquí, estuve trabajando tanto en el sector público como en el privado, tanto en sanidad como en educación. Y después de 15 años de estar trabajando en los distintos sectores, pues intenté coger lo mejor de cada sitio para crear nuestro propio espacio, que es Pichuflitos. Y Pichuflitos es un centro de rehabilitación infantil que se especializa en control postural, porque para nosotros lo más importante es prevenir secuelas, sobre todo prevenir deformidades y prevenir las secuelas de un mal control postural, de estar mal posicionados durante el día, ¿no?
Yo siempre digo que nosotros no curamos, pero no curamos por la sencilla razón de que la mayoría de nuestros usuarios no están enfermos. Y aquí sí que me gustaría hacer un pequeño paréntesis para presentaros un libro escrito por José Manuel Mancisidor, o Budi, como le llama todo el mundo, y se titula justo eso: tengo parálisis cerebral, pero no estoy enfermo. Y es así, puedes tener una discapacidad sin estar enfermo. También puedes estar enfermo y no tener una discapacidad, o puedes tener las dos cosas, pero en este caso, para mí Budi es un ejemplo a seguir, para mí, para muchos, porque es una persona que ahora mismo está en silla, necesita una sonda para alimentarse y necesita un comunicador para comunicarse, pero él nos ha demostrado, y lo demuestra en el libro que os lo recomiendo, que no hace falta caminar para poder desplazarse y no hace falta hablar para poder comunicarse. Y Budi, de hecho, ha viajado por Europa, por fuera de Europa, ha tenido su propio trabajo, ha vivido solo, es una persona que ha llevado una vida plena, una vida a tope, la lleva todavía. Y eso es lo que nosotros hacemos desde Pichuflitos. Nuestro fin último es dotar a nuestros usuarios de todos los medios que necesitan para poder disfrutar de la vida a tope. Y antes de seguir os voy a enseñar un usuario tipo. Este niño se llama Tobías. Tobías tiene una parálisis cerebral grado 5, que es la mayor afectación que puedes tener, y es un niño que tiene muchos problemas asociados, tanto a problemas respiratorios. Él necesita, bueno, ahora no, pero ha necesitado durante muchos años un CPAP para dormir, una máquina de ventilación asistida. Y en el 2011 a Tobías le operaron de las caderas porque tenía una subluxación bilateral, y entonces le operaron, y después de la cirugía el objetivo principal era el de... Ay, perdón. A ver que bajo un poquito el volumen. El objetivo principal era el de mejorar su salud general, ¿no? Su estado de salud general, tanto aumentar la capacidad respiratoria, mejorar el riego sanguíneo, fortalecer la musculatura, prevenir unas retracciones musculoesqueléticas, mejorar su digestión, su patrón intestinal, mejorar todo el niño, ¿no? Y para ello utilizaron el InnoWalk, que es un aparato de terapia robótica que le puedes mantener en una posición perfectamente alineada y hacer el movimiento de la marcha. Luego de ahí pasó a un NF Walker, no con intención de que se desplazara, porque de hecho nadie pensaba que se iba a desplazar, pero sí para que estuviese a la misma altura que sus compañeros, para que pudiese jugar e interactuar de una manera mejor, ¿no? Para mejorar la autoestima también. Y nosotros desde Pichuflitos vemos a muchos niños como Tobías. Les acompañamos en las distintas etapas del crecimiento, hacemos tratamientos de fisioterapia, de psicomotricidad, de logopedia, de terapia orofacial y miofuncional, de psicología, de osteopatía craneosacra y de terapia robótica. Somos un equipo de una fisioterapeuta, una psicóloga, una logopeda y una técnico ortoprotésico, y trabajamos mano a mano para lograr alcanzar el máximo potencial de cada niño y cada niña, claro. Cada uno, porque de hecho ahora abarcamos más, no en el centro, pero sí fuera. Y todo esto no lo podemos hacer nosotros solos, sino que lo hacemos siempre en estrecha colaboración y comunicación con sus médicos especialistas, con todos los profesionales que trabajan con ellos en el colegio y, por supuesto, con la familia y con ellos mismos, para que estemos todos remando en la misma dirección y que ninguno gastemos energía en vano. Damos una gran importancia al control postural, como os he dicho al principio, y hacemos desde desplazadores de suelo hasta asientos de suelo, asientos pélvicos, bipedestadores, y adaptamos triciclos y bicicletas, y lo hacemos con el fin de que el niño esté bien posicionado no solo en sus sesiones de terapia, sino en su día a día siempre.
Y otra parte que consideramos de vital importancia es la comunicación, que es de lo que vamos a hablar hoy y que al final es lo que más barreras nos va a abrir. Y nosotros en Pichuflitos tenemos un dispositivo de eye tracking Iris Bond que permite a los niños y niñas comunicarse e interactuar gracias a través de la mirada. En realidad, el Iris Bond para mí no es un aparato para un dispositivo para centros, sino que lo es para los usuarios. Es algo que yo creo que cada uno debería tener en su casa y en su silla. Y me ha hecho mucha ilusión ver que Pablo ya lo tiene y conozca a muchos más niños. Y bueno, pero es algo que yo creo, porque yo me imagino que si a mí solo me dejasen hablar durante 2 horas a la semana, ahí me daría algo. Y tener que comunicarme por señas o algo en esto del tiempo, pues es frustrante. Entonces, yo por eso pienso que es algo que debería tener cada niño. Pero ¿qué nos pasa? Que en nuestra cultura no estamos acostumbrados a comunicarnos a través o no estamos acostumbrados o directamente lo desconocemos. Y entonces por eso lo queríamos tener en Pichuflitos, para que los padres o las familias o quien sea vea ese potencial en los niños y bueno, adquieran uno para ellos. Por eso y también porque el Iris Bond tiene un uso mucho más amplio y de hecho en Pichuflitos lo usamos mucho con niños con TEA, con niños con problemas de atención, porque es una herramienta muy valiosa para trabajar ese aspecto también. Pero bueno, hoy os quiero hablar del Iris Bond para la comunicación y del control postural en niños como Tobías, que hemos visto, ¿no? Como, si os habéis fijado, él su primer problema, bueno, no sé si es el primero, pero él no es capaz de sujetar su cabeza. Entonces, a la hora de comunicarnos necesitamos tener la cabeza bien alineada y la mirada en el total para poder comunicarnos con quien sea, ya no es solo para que nos detecte la mirada a un dispositivo como el Iris Bond, sino para comunicarte con los ojos directamente con alguien, ¿no? Si tú estás aquí abajo, pues es mucho más difícil. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a una persona a sujetar bien la cabeza? En el vídeo nos dan muchas pistas, desde sujetarle con las manos, desde las orejitas, hasta reposacabezas de última generación, como el que tiene ahí, con tirantes. A mí, de hecho, me gusta mucho cómo vemos que a medida que Tobías va mejorando y va adquiriendo un mejor control postural, le quitas la tira central, le quitas los tirantes, porque al final yo creo que lo importante es eso, darles justo lo que necesitan. No quedarte corto, pero tampoco darles demasiado, para que ellos también estén trabajando y fortaleciendo su musculatura para que eso se mantenga. Pues bien, dicho esto, a la hora de colocar a una persona, de darle un buen control postural, nunca empezamos por la cabeza. Sería como empezar la casa por el tejado. Tenemos que empezar por el tronco, por lo axial, en realidad por la pelvis. Entonces hay unas prendas que a mí me gustan mucho porque bueno, pues nos ayudan mucho, ¿no? Se llaman unas ortesis dinámicas sensoriales. Son unas prendas que se hacen a medida, pero básicamente lo que hacen es darte una información, una compresión dinámica que hace que se regule nuestro tono postural y luego a su vez tiene como unos paneles que son de tela, pero esos paneles lo que hacen es ayudarnos a activar nuestra musculatura. Dependiendo de dónde pongas, tú decides lo que necesita el usuario y pones unos paneles u otros y entonces consigues que tengan el cuerpo bien alineado y que desde ahí puedan activar la musculatura. Entonces, no es como una ortesis rígida que te coloca en tu sitio, sino que eres tú mismo quien activa y por eso funciona tanto en un cuerpo de un niño pequeño como en una de un adulto, porque un adulto tiene una musculatura más fuerte y es capaz al activarla, de mejorar la postura. Tanto si disponemos de una prenda de estas como si no, cuando vamos a posicionar a alguien en sedestación, que es como solemos estar la mayor parte del tiempo,
esto es algo que nos encontramos mucho, ¿no? Tanto en personas con discapacidad como en las que no lo tenemos. Pero lo típico que te vas escurriendo en la silla y claro, cuando ya lo haces muchas veces se te van acortando los isquios ya y vas adoptando lo que llamamos una sedestación sacra con una cifosis dorsolumbar, esa C que te hace la espalda. Y entonces, ¿qué te pasa? Si haces esa C, bajas la cabeza también y levantar desde aquí es muy difícil. Entonces, lo ideal es corregimos la pelvis. Al corregir la pelvis, automáticamente alineamos bien la columna y ya es mucho más fácil sujetar la cabeza. Entonces, esto lo podemos hacer con los asientos pélvicos. Un asiento pélvico también es algo que se hace a medida, lo puedes hacer o bien en escayola o bien en termoplástico y es algo que yo creo que prácticamente todos los fisios que trabajamos con niños manejamos. Y lo que conseguimos es al alinear bien la pelvis y el tronco, tú decides si necesitas más alto, más bajo, con cincha torácica, solo pélvica, lo que necesite el niño. Pero tú le das esa sujeción y entonces le permite liberar las manos por un lado, pero luego al mantener el tronco o la columna bien alineada en contra de la gravedad, es mucho más fácil levantar la cabeza. Y entonces ahí puede explorar mejor el entorno y puede detectar el dispositivo Iris Bond puede detectar mucho mejor la mirada y entonces la comunicación es más fluida, más fácil. Estos asientos los puedes poner donde quieras, los puedes poner en una trona, los puedes meter en el asiento del coche o incluso los puedes meter en los columpios estos que son como cuadraditos en el típico columpio de niño pequeño. Pero a mí lo que me gusta a la hora de usarlo con el Iris Bond son estas sillas que son las sillas de oficina, que son de madera. Estas son las de Ikea, se llaman Joules, y me gustan porque al ser de madera tú puedes anclar muy fácil el asiento y además te permite poner también unas escuadras, cualquiera, con un trocito de madera a modo de reposabrazos y entonces al apoyar los codos también nos ayuda a tener una postura mejor, como que te quita el peso y te ayuda a controlar mejor la cabeza. Y luego te permite regularlo en altura, desplazarlo de un sitio a otro. Y bueno, aquí le vemos a Ibai, que está usando el Iris Bond. No sé si le oís a él, pero lo está usando en un asiento pélvico con... Y entonces esa es una opción. O también Ibai ahora está a puntito de tener una silla muy chula de paseo. Y aquí le vemos a Nerea también desde su propia silla, que cuando están bien posicionados eso es lo ideal, porque al final es lo que os he dicho al principio, que lo suyo es que lo podamos poner en su propia silla, ¿no? Con un brazo articulado y entonces lo tienen consigo pues todo el día. Y Nerea le vemos que tiene tirantes. Ahora os voy a comentar eso. Bueno. Perdona, Idoia, no sé si me escuchas. Idoia, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, dime. Estaba hablando, pero no me escuchabas. Miquel tiene la mano levantada. No sé si nos escuchas, pero podrías hablar y si no, escribirnos por el chat cualquier pregunta que tengas. No sé dime, si lo has Miquel, no veo nada, perdonarme. No te preocupes. Miquel. Puedes escribirnos por el chat o hablar. Estás conectado al audio en principio. Quizás lo haya hecho sin querer, no lo sé. Bueno, pues como no tenemos tampoco ningún chat escrito, lo puedes escribir si no más tarde al final y leemos la pregunta o consulta que puedas tener. Perdón, Idoia, sigue. No, te agradezco porque de hecho estaba empezando a dudar de si estaba hablando sola. Yo decía, ¿seguirá ahí la gente? ¿Verán algo? Pero vale, mira, fenomenal. Pues sí, y
Y nada, os comentaba eso, que luego también tenemos los asientos estándar, como el asiento tomato o el B de Jenks, que son sillas que tienen la ventaja de crecer con el niño y, y tienen eso, la ventaja de que crecen con el niño y luego también tienen la ventaja que si lo estás usando en un centro, tú puedes cambiar los parámetros muy fácil para pasar de un niño a otro. Y, y bueno, pues esa opción también la tenemos. Pero ya para terminar, os quería comentar pues varios trucos que nos vienen bien en cualquier momento para posicionar a cualquier persona. Tú te encuentras de repente a un niño, niña, adulto que viene y que parece que se ha caído del piso de arriba, entonces dices, a ver, ¿cómo empiezo a colocarle bien? Lo primero es cogerle de la pelvis, lo que hemos dicho antes. Entonces, coges la pelvis, le empujas bien hacia atrás hasta que esté en contacto la pelvis con el respaldo de la silla y ahí colocas la cincha pélvica, que ahí es algo que debería tener toda silla. Y si no la tiene, yo cuando iba a domicilios, pues no sigo yendo, pero hago cosas diferentes. Antes, cuando eso, siempre llevaba un cinturón puesto y entonces me lo podía quitar y usas ese mismo cinturón para sujetarle al niño, o sí, al niño, porque si es un adulto no es lo suficientemente grande. Y bueno, total, que le posicionas bien la pelvis y luego pasamos a fijarnos en las rodillas. Si las rodillas están fuera de la silla, perfecto. Si vemos que el asiento es demasiado largo, lo que pasa es que las piernas te quedan así como colgando, ¿no? Entonces, eso no nos interesa porque no es una posición cómoda. Entonces, lo que hacemos es echarles otra vez para adelante hasta que las rodillas puedan doblarse bien y pones detrás un cojín o una toalla enrollada grande, pero algo que le permita estar en perfecto contacto. Ya tenemos las rodillas dobladas y ahora nos fijamos en los pies, que estén o bien tocando el suelo o bien tocando el reposapiés. Y si ves que los pies están en el aire, entonces tienes que poner algo, lo que quieras. Hace años cuando yo empecé, ahí es donde se me ve la edad, poníamos las típicas páginas amarillas o páginas blancas, que ahora ya los chavales de hoy en día no saben ni lo que son, pero eran muy útiles, yo creo que solo para eso. Pero ahora puedes poner cualquier cosa, un bloque, una caja, ahora tienes de todo. Y cuando el objetivo es que el pie esté perfectamente apoyado para que la pierna esté descansada. Entonces ya tenemos bien los pies, las rodillas y la pelvis. Y ahora un truco que a mí me gusta mucho, os he contado antes lo de las ortesis dinámicas, ¿verdad? Sensoriales, las ODS. Pues bien, si no tenemos una de esas, cogemos una faja abdominal cualquiera, una de los chinos, y se la pones en la cintura. Y eso normalmente nos ayuda a regular el tono postural. Es una tontería, pero ayuda mucho. Entonces, es algo que merece la pena probar. Lo pones, vas a ver que tiene una mejor posición. Y ahora ya sí que nos fijamos en si necesita un reposacabezas o si necesita un reposacabezas, pues lo ponemos lo primero, pero hay que fijarse en los hombros. Entonces, normalmente cuando no sujetamos bien la cabeza, si les damos un apoyo en los hombros, les ayuda mucho más a sujetar la cabeza. Si tienes unos tirantes, pues súper, los pones. ¿Que no los tienes? Pues ¿quién no tiene una mochila de alcohol en casa? Pones la mochila en un lado y en otro, pasando por detrás de la silla y funciona súper bien. Yo conozco a gente que lleva eso todo el día en la silla. Está muy bien porque te recoge justo la cintura escapular aquí y aquí y bueno, pues es una posición muy descansada desde la cual es mucho más fácil sujetar tu cabeza. Y si aún así todavía con el reposacabezas atrás y los tirantes, la cabeza se nos cae para adelante, ya lo que tenemos que hacer es bascular un poquito la silla hacia atrás. Pero claro, cuando basculas hacia atrás, la cabeza se te queda mirando para arriba. Entonces coges una toalla de manos pequeñita, la enrollas, también la pones aquí y ahí tenemos la mirada horizontal. Y eso es todo. Entonces, espero que os haya resultado útil, espero que me hayáis oído. Perdonadme que sé que he tocado botones que no tenía que haber tocado. No te Y bueno,
Sí, preguntarme todo lo que queráis, que yo os contestaré todo lo que sepa. Sí, en principio nos han escrito tanto Charo, que has comentado, que te veía fenomenal también, y Cristina, que nos oía y nos escuchaba fenomenal. Así que ahora lo que voy a hacer es activar los micrófonos para todos para que podáis realizar consultas a Idoia, ¿vale? Ya os he dado el control, entonces vosotros mismos ahora podéis activar vuestro micro. Veo que Marian ya lo ha activado. Podéis ir desactivando ese mute que teníais antes y consultar todas las preguntas que tengáis. Marian, cuéntanos. He activado el micrófono, no, todavía no tenía ninguna pregunta. Ah, vale. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta sobre pues, todos los trucos que nos ha comentado Idoia, si tenéis alguna duda sobre algún usuario vuestro o algún familiar vuestro con el que trabajéis y penséis que puede beneficiarle alguna de las cositas que nos ha contado Idoia. Sentiros libres de verdad, de participar y de preguntar lo que necesitéis. Si hay alguien que no le apetece hablar, puede escribir también por chat las preguntas que tenga. No sé qué os ha resultado, si habéis visto algo diferente o algo os ha resultado novedoso, algo de lo que nos ha contado Idoia. Vale. Sí, Cuéntanos. yo os quería preguntar sobre las ortesis dinámicas, que bueno, sí me parece algo muy interesante, pero no sé muy bien dónde podría dirigirme para probar alguna o si lleva también algún tipo de formación para luego, porque me imagino que luego hay que colocar a cada niño específicamente, entonces me parece muy interesante, pero no sabría muy bien cómo abordarlo. Te cuento, sí, se hace en especial para cada usuario, entonces tú tienes que coger unas 30 medidas y luego tienes que decidir los paneles en función de lo que necesite. Nosotros nos movemos por toda España, tenemos a gente en distintos sitios y entonces si te pones en contacto directamente con nosotros, no sé dónde estás, ¿eres Marian la que estás? Sí, ¿Estás en estoy en Madrid? Madrid. Ay, Madrid, qué mal estáis, maja. Perdón. Un poquito sí, un poquito sí. Pues mira, yo a Madrid voy mucho, entonces si quieres yo la siguiente vez que vaya me dejas un contacto, lo que sea, te digo, oye, mira, que me voy a acercar, o directamente me dices, mira, me gustaría que vieras a no sé quién, ¿cuándo vas a ir? Yo antes, pues cuando iba a Madrid, pues iba a un solo sitio. Ahora, como está la cosa más complicada, pues sí que voy a domicilios, voy a, pues un poco donde me llamen. ¿Y a un colegio, un centro de educación especial también? Sí, si me llamáis yo voy encantada. Mira, yo de hecho mi primer trabajo fue en un cole de educación especial en Madrid, en Alcobendas. Vaya. Así que Bueno, sí, pues, sí. O sea pues que dime y ya te digo que estaba en la Tempaz, estaba en varios coles. O sea que sí, yo voy encantada. vale. Pues bueno, como tu teléfono es en Pichuflitos, pues Eso sí es. que, Si te metes en nuestra página web y vale, te pones, ahí aparece el teléfono, puedes contactarnos por mail como quieras. muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Nada, Aquí tenemos a Light, que nos hace también una pregunta por el chat y nos pregunta que has comentado que das servicio a domicilio. ¿Qué tipo de servicio? Pregunta. vale, no, efectivamente. Yo antes hacía tratamientos a domicilio en mis tiempos jóvenes. Ahora lo que hago son valoraciones nada más. Entonces voy a valoraciones y voy a hacer revisiones de niños que utilizan dispositivos nuestros pues para crecerlos con ellos y demás. Vale. De Cristina, sí, hecho, Cristina está aquí. Tenemos otra consulta. Bueno, consulta. Te confirma que Marian y Cristina son del Joan Miró de Madrid. No sé si lo conoces. Trabajan con nuestros sistemas y la verdad es que están siempre en todas las webinars y la verdad es que son una pasada de profesionales, sí.
Pues mira, yo en el Joan Miró no he estado todavía, o sea que... Muy bien. Alex, no sé si has resuelto tu duda, Idoia, o quieres saber algo más específico, o el resto de los asistentes. A ver, voy a ir bajando. Te invitamos, dice Cristina. Ay, pues cuando queráis hablamos y fenomenal. Muy bien. Alex dice que bien, entiendo que ha entendido lo que le hemos comentado. Bueno, el resto, no sé si tenéis alguna consulta, alguna pregunta. De todas formas, bueno, nos podéis escribir tanto al correo de info@irisbon.com como al de Pichuflitos en caso de que tengáis cualquier duda. Pero bueno, la idea de hoy era que tuvierais muy en cuenta también al final que el control postural es necesario, porque más allá de que también beneficia el estar concentrado y que eso va a aportar que el usuario esté más tranquilo y pueda, el profesional que esté trabajando pueda lograr mejor su control postural, es muy necesario todo lo que nos ha comentado Idoia respecto a las herramientas y estrategias que se utilizan, ¿no? Para poder mantener más seguido al usuario. Alaid, Monse, creo que sé quién eres, aunque tú a mí no me conoces, pero creo que sí, que os conozco porque tenéis un NF Walker o tiene un NF Walker Hugo. Ya que me imaginaba, Lights, que eras tú. Vale, ya te, bueno, como estamos en contacto, entonces eso, pero Monse, no sé si habéis probado alguna vez el HeadPod para la cabeza. O sí, si habéis probado el HeadPod es algo que a veces viene bien, pero necesitas poner primero los tirantes, perdón, con un reposacabezas atrás para sujetar eso y a veces funciona. y Sé respecto a que la estáis valoración, con Yolanda, o sea que Yolanda ahí os va a asesorar fenomenal también. Alaid comenta el tema de la valoración. En principio, en Pichuflitos trabajan con Irisbon, así que en caso de que quisierais probar el sistema, no sé dónde estáis ubicados, Es que ya pero que están en Guipúzcoa, o sea que igual hasta pueden ir. Sí, sí, pues estáis pero bienvenidos a vamos, venir aquí yo en si la... vienen yo tengo un montón de ganas de volver a verla, ya que es que yo creo que será el doble de grande que la última vez que le vi, pero es verdad que a lo mejor está más cerca vuestro que nuestro. Si Pero vamos, residen yo en creo que Guipúzcoa, vamos, más que bienvenida a nuestras oficinas, nos puedes escribir o llamar y concretamos una cita, venís aquí, os conocemos y os hacemos una valoración. Con todo este tema del COVID, pues intentamos evitar todo lo presencial, ¿no? Pero bueno, si queréis acercaros, venís y si no, bueno, tenemos también periodos de prueba y centros en Guipúzcoa que también trabaja la tecnología, también tenéis el Idoia en Vizcaya, pero vamos, estáis más que bienvenidos a venir y a hacer una cita y valoración sin problema. Ha sido una sorpresa, qué bien. Entonces, pues hablamos, sin problema, Alaid. Muy bien. Vale. Marian, sigues teniendo la mano levantada, pero entiendo que ya has preguntado y si no, pues habla cuando quieras. Chayo, Cristina, Light. Pablo, hola, soy Monse, madre de Hugo desde Lugo. El problema con Hugo es que se mueve muchísimo la cabeza, es difícil hacer que fije la mirada en algo concreto. ¿Algún consejo? Y doy, sí, antes le he contestado lo de reposacabezas, los tirantes, las prendas estas, las ODS también ayudan mucho y generalmente eh, se mueven mucho menos cuando se quieren comunicar, que eso es algo, sobre todo las distonías, que además los niños con distonía suelen ser niños muy inteligentes, niños y niñas, yo tengo costumbre de decir niños, pero me entendéis, y son muy inteligentes y muchos de ellos muy cotillas. Entonces, en cuanto hablas un poco bajito, un poco así, justo que tienen que esforzarse para escuchar, disminuyen las distonías que da gusto. Y cuando quieren comunicarse también, pero ahí tenemos que encontrar el equilibrio, porque hay veces que se frustran
y entonces eso hace que se disparen un poco más. Pero si estamos tranquilos, los que estamos a su alrededor y tenemos paciencia, a medida que van viendo que lo pueden hacer, pues al principio utilizando el Iris Bond con iconos, no, me sale la palabra iconos, pero quiero decir ventanas o eso más grandes y luego vas poniendo eso, si tú lo dices mejor que yo, Ainhoa, pero a medida que van viendo que lo pueden conseguir, es como que se van reforzando a sí mismos y entonces es como recíproco. Un buen control postural mejora la comunicación y una buena comunicación mejora el control postural. Entonces... No sé qué edad tiene Hugo, pero en principio para los peques que requieren de un aprendizaje y un nivel atencional y trabajar ese nivel atencional, lo primero que tenéis que hacer es trabajar con sistemas de aprendizaje para esa etapa más inicial, ¿no? Pero además de eso, lo que tenéis que buscar es un contenido que le motive realmente a él, para que tenga que estar fijando en la pantalla. Al igual que todos nosotros no vamos a prestar atención a algo que no nos interese, ellos tampoco son tontos y saben perfectamente que si no les interesa lo que les ponemos en la pantalla, pues no van a hacer ni caso. Entonces, yo os diría que también entiendo que eres familia, por lo que he leído, con el profesional o la profesional que trabajéis la comunicación con él, que antes de trabajar esa comunicación creéis una estrategia basada en lo que realmente le motiva a él, porque si empezáis a poner juegos al azar y actividades de aprendizaje al azar, realmente no vais a conseguir ese objetivo de que tenga la atención fijada en la pantalla y pueda ir evolucionando y avanzando realmente. 17 años. Jo, pues sí, además es una etapa que ya no es un niño, es un adulto seguramente en cuanto a mentalmente hablando, ¿no? Pero es difícil encontrar contenido que realmente motive, ¿no? a esta etapa de usuarios. No sé en qué punto educativo está, si ha ido al colegio, en ese aspecto, pero si quieres podemos estar en contacto, nos cuentas cuál es su situación y te podemos guiar sobre pautas y contenido que le pueda motivar en cuanto a actividades, webs y algo que le vaya a motivar para que realmente fijen su atención en la pantalla. Lo mismo, os digo por aquí, por email, nuestro correo electrónico para que nos podáis escribir y cualquier consulta o duda que tengáis nos la podéis plantear y os respondemos en base a lo que nos mencionéis. Nicéforo Pascual nos comenta: buenas tardes, me gustaría hacer dos preguntas respecto al control pélvico. ¿Se podría manejar exclusivamente con un arnés de abducción o se necesitaría más sistemas de sujeción? Idoia. En caso de que el usuario tenga acceso directo teniendo un control de tronco escaso, sería mejor poner sistemas de apneas más alto para que no se curva con uno. Es que depende, no sé si tiene un tono alto, es que no te veo la pregunta entera. No sé si esto se puede hacer más grande. Voy a dar a este botón. A ver qué pasa. ¡Oh! Te la he leído ya, no te preocupes. Dime, por favor, me faltaba el principio. Vale, respecto al control postural pélvico, ¿se podría manejar exclusivamente con un arnés de abducción o se necesitarían más sistemas de sujeción? Esa es la primera. Vale, yo te diría que depende. Si es un niño con mucha hipotonía y que no es un niño muy grande, yo empezaría por ahí. Que con eso lo consigues, pues no sigas. Pero que con eso no es suficiente, pues entonces tienes que ir a lo siguiente, que quizás sea unos controles laterales, unos apoyos laterales de tronco, o quizás sea la faja abdominal. Es irlo viendo. Es difícil así sin ver al usuario delante. Pero es mucho ensayo y error. Tú pruebas una cosa y vamos, pero casi nunca es suficiente con un cinturón de abducción o de paracaidista casi siempre hace falta algo más. Y la segunda pregunta es, ¿y en caso de que el usuario de SAC tenga el acceso directo, es decir, que acceda al SAC de manera táctil, teniendo un control de tronco escaso, ¿cómo sería mejor poner el sistema en su silla de ruedas? ¿Más alto para que no se curve la columna o mejor que quede a una altura más baja
de tal manera que pueda apoyar el codo en el reposabrazos aunque baje un poco la cabeza. Esa es más difícil, lo que le es más funcional, pero tienes que pensar un poco a largo plazo también. Entonces yo lo que haría es ponerle una cincha torácica para que no se caiga hacia adelante y no necesite apoyar los codos, o si va a apoyar los codos, intentar ponerle la bandeja de la silla un poquito más alta para que al apoyar los codos no esté aquí abajo, sino que esté aquí arriba, pensando un poco a futuro, porque si no te vas haciendo, pues eso, hasta quedarte hecho un 4. Pero ante todo, la funcionalidad y que sea algo que a él le sea útil. No la perfección, que creo que lo ha dicho Ainhoa en la primera diapositiva o en la segunda, no existe, sino que existe la perfección para cada usuario. Entonces es lo que le funcione mejor a él, que a lo mejor a otro niño no le funciona. Al final siempre hay que adaptarlo y probar si realmente les funciona lo que decía Idoia. Y si veis vosotros mismos que le cuesta, incluso que siente molestias, pues quizás sí que hay que subir y elevar el sac a una altura superior, ¿no? Pero lo que decís, el tema de los codos y el reposabrazos también, ir valorando un poco, pero probar, lo ideal es poder probar ambos. Eso es. Incluso intercalar, a veces hacerlo de una forma y otras de otra, para que no siempre se acostumbre a lo mismo. Pablo nos da las gracias. Gracias a ti por estar hoy aquí. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, en principio os hemos dejado el correo de Irisbon, pero podéis también escribir a Pichuflitos. Si tenéis cualquier consulta o duda. Eso es. Gracias, queda contestada la pregunta y buscará el lugar ideal para cada usuario. Genial. Amanda, gracias a ti también. Pues nada, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Y cualquier duda que tengáis, también podréis volver a ver el PowerPoint y el webinar de hoy una vez finalizado. Os llegará un correo al que podéis entrar cuando queráis para revisar todas las herramientas que nos ha mencionado Idoia. Y cualquier cosita, pues seguimos en contacto. Un beso muy fuerte y que tengáis buena tarde. Venga, muchas gracias a todos, gracias Ainhoa y gracias a todos, que me ha hecho mucha ilusión ver ahí nombres conocidos y otros no tan conocidos. Pero eso, ojalá que todos encontréis la solución perfecta pronto. Muy bien, gracias. Buen día, Idoia, y gracias por estar hoy aquí. Nos vemos. Hasta luego. Gracias a Dios.